Hola, muy buenas. Mi nombre es José Ignacio Carrillo Martínez. Soy investigador predoctoral en la Universidad de Barcelona y me dedico especialmente al estudio de las casas museo, tanto museológicamente como museográficamente, en especial de las casas museo de artistas. Esta pequeña ponencia va a ser el resultado de un estudio que está aún en proceso y que formará parte de mi tesis doctoral que versa sobre la museografía y las casas museo de artistas plásticos. ¿Mm? Eh, eh, Ahora vamos a intentar hablar del caso de las mujeres artistas y el hecho de que en la actualidad, observando las estadísticas, observamos una disparidad que existe en España, en concreto en el caso de Cataluña, de casas museo entre hombres y mujeres ilustres. Entre los objetivos que han llevado a participar en este sexto encuentro nacional de casas museo para la igualdad, va a ser dar a conocer la carencia de casas museo de artistas dedicadas a mujer. ¿Mm? Así como enseñar la importancia de una casa museo para realzar, ¿no? o para monumentalizar la figura del mismo. ¿Mm? Como es sabido, los museos, entre sus clásicas funciones de recolectar, conservar y difundir su patrimonio, entre otros, tienen un perfil social que actualmente está paulatinamente en desarrollo. Este hecho, además, va en consonancia con la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la igualdad de género es uno de los objetivos de la misma. Las casas museo son una tipología especial de museo, ¿no? Con unas características propias. Estos se definen como un museo monográfico dedicado a un personaje histórico, generalmente a un lugar geográfico y en particular a una casa relacionada con la vida de tal personaje, ¿no? Son una tipología de patrimonio que tiene unos valores excepcionales culturales y patrimoniales, así como es una manera diferente de conocer una sociedad en el tiempo, en la cultura y las modas que han pasado, pero que han dejado una forma de vida en concreto. En cuanto a las casas museo de artistas, estudiosos como Bejarano Veiga, de mi universidad, nos habla de que sus residencias se transforman en obras de arte vivas, únicas e intransferibles, que están marcadas por la tendencia del artista y es un culto inherente al yo que surge a partir del simbolismo, convirtiendo este espacio en un lugar consagrado a su propio ego. Bien, leyendo a Richard Moore, presidente del National Trust for Historic Preservation, escribe un artículo que se denomina ¿Hay muchas casas museo? Cuando leí esto, quizás se puede pensar que es cierto. Son cientos los personajes históricos, casas históricas, palacios que puede verse encontrados, ¿no? En ellos. Pero se me viene a la cabeza una cuestión. ¿Cuántas casas museo están dedicadas a la memoria de una mujer? En Europa, si hacemos un estudio, se puede observar como el número de casas museo dedicadas a mujeres es inmensamente menor al dedicado a hombres. Actualmente, este apartado quizás se aleja un poco de nuestra investigación, pero consideramos que hoy día es importante hablar de género en el aspecto cultural, sobre todo en el aspecto de la casa museo, y lo tenemos en cuenta para futuros estudios. La misma artista muy conocida, Louise Bourgeois, a través de su obra Femme Maison, podemos interpretar como, en español, como casa de la mujer o mujer de la casa, indistintamente, nos plantea en este sentido lo que queremos explicar. La mujer, para bien o para mal, históricamente ha estado enclavada en la casa hasta bien entrado el siglo XX. Ha tenido un papel relacionado con la familia, con los hijos, etcétera, ¿no? A partir de la imagen arquitectónica de la casa en su pintura, la artista pretende darnos esa sensación asfixiante que enclaustra a la mujer, pero a la vez ella sigue erguida con dignidad, como podemos ver en la imagen. Bien, retomando el tema, como ya sabemos, el papel de la mujer en la cultura siempre ha sido por razones principalmente histórico-sociales muy discreto. Hoy día se intenta, en la mayor parte de los museos, de diferente forma, poner en valor el rol de la mujer en la historia, sea cual sea la materia en la que verse el museo. Pero es irónico que en la historia de la humanidad, como decíamos anteriormente, la mujer ha tenido una gran relación con la intimidad de la casa y en muchos casos las historias y las mujeres de esas casas han quedado omitidas totalmente. Es por ello que se hace notable cómo en estas últimas décadas
se ha intentado aplicar una política de igualdad en las instituciones museísticas en general, así como en las casas museo específicamente. En este mismo sentido, encontramos ejemplos en el panorama español, como por ejemplo la casa del escritor premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que hoy día ha pasado a denominarse Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, destacando la importancia que ejerce no solo en la vida del mismo, sino también en su obra, ya que no podemos olvidar que ella también fue una magnífica escritora tapada por la sombra de su marido, que se dedicaba además a corregir los textos de Juan Ramón y adaptarlos a limpio, entre otras cosas. Otro ejemplo catalán que está relacionado con la Casa Museo de Artista es la Casa Massó. Fue la casa natal del arquitecto noucentista Rafael Massó y se encuentra en la región catalana de Girona. En ella se ha apostado por tener en cuenta el papel de la mujer en la intimidad de la casa. Por ello se han recreado espacios que tradicionalmente están relacionados con la mujer, como la sala de costura, por ejemplo, o la cocina. Igualmente, no solo se han tenido en cuenta a las mujeres pertenecientes a la familia, sino también se han incluido en el discurso positivo a las mujeres del servicio. Nos muestran espacios relacionados con labores del hogar, como por ejemplo el baño, la cocina, el lavadero o la alcoba de las mismas, contándonos de qué forma trabajaban y vivían allí. Y así lo visibilizaban. Además de ello, la investigadora Rosa María Gil, que es documentalista de la Casa Massó, ha creado una publicación en formato libro en el que se ha intentado sacar a la luz las diferentes vidas de las mujeres que habitaron en la casa natal, pasando desde familiares a mujeres de servicio. Por otro lado, en el panorama europeo y, por ejemplo, si nos centramos en Italia, también se está haciendo indiscutible, ¿no?, y visible el papel de la mujer y su relación de autoridad en los espacios de la casa. Poco a poco su papel está siendo más relevante, como podemos ver en casos como la Casa Museo y Palazzo Sorbello en Perugia. En su discurso expositivo se nos pone énfasis en la historia del gusto aristocrático, así como la familia. Dentro de este se hace homenaje al papel de la mujer en la familia, creando una sala con el nombre de una familiar, Romain Robert, que fue la creadora de un tipo de punto en el tejido especial, que fue propiciador de una escuela de mujeres que se puso de moda, que puso de moda esta forma de tejer en la mitad del siglo XIX. Esta sala, en esta sala encontramos imágenes de la persona representada, así como algunos de los tejidos y demás objetos que están en relación a ella y que nos relatan la historia de la empresa fundada por ella misma. Tanto ha sido la importancia que le ha dado que se le ha dedicado hasta una monografía para la que se explica todo, toda su vida. Podemos hacer referencia a mujeres artistas reconocidas internacionalmente que no disponen de casa museo, como es el caso de Berthe Morisot, que su casa hoy día es una consulta médica, o Camille Claudel, que tampoco tuvo esa suerte, y que, aunque hace poco se ha inaugurado un museo para valorizar su obra oculta tras la capa de su amante Rodin. Bien, pues teniendo en cuenta lo expuesto, encontramos varios referentes de casas museo de artistas que sí existen, ¿no? En primer lugar, una de las más antiguas e interesantes es la casa de Rosa Bonheur. Tras la muerte de Rosa Bonheur, su pareja Anna Klumpke se convierte en la heredera universal de todo el patrimonio del artista, que era pintora, siendo ella quien convierte su casa en el museo de la misma. Otro de los casos más ejemplares y más icónicos, quizás, es la Casa Azul de Frida Kahlo. Este es un caso excepcional, ¿no?, ya que si nos remitimos a la historia, no solo fue la casa del artista, sino también de su marido Diego Rivera, muy conocido, como ya sabéis. Pero quizás, ¿no?, es paradigmático que la imagen del artista se haya alejado un poco más, ¿no?, del artista para tener mucha más importancia, ¿no?, Frida Kahlo en ella, ¿no? Otras casas museo de artistas mujer que podemos encontrar, por ejemplo, es el Ghost Ranch, casa taller de Georgia O'Keeffe,
en Nuevo México. O, por ejemplo, también encontramos la Casa Museo de la pintora Louise Bourgeois en Nueva York. Esta artista de nivel internacional, que tiene repartida su obra entre los museos más representativos del arte contemporáneo del mundo, antes de morir creará una fundación pública en la que donaba su casa como espacio expositivo. Aún viendo los ejemplos que hemos presentado rápidamente, para hacer un poco, para contextualizar, ¿no?, el panorama, hemos de hacer reflexión del número tan reducido de casas museo de artistas mujeres que actualmente existen, ¿no? En España, por ejemplo, no encontramos ninguna. Y a nivel catalán, de las 39 casas museo contabilizadas, ninguna hace referencia a una mujer, ya sea o no sea artista. Esto nos habla de que en España existe un gran número de casas museo y una gran desigualdad. Según el Ministerio de Cultura y Deporte de España, el cual ha creado una interesante web llamada Patrimonio en Femenino, donde aparecen los diferentes centros museísticos dedicados en concreto a la mujer. En él encontramos solamente 2 casos de casas museo. Son 2 escritoras, por un lado Emilia Pardo Bazán y por otro lado Rosalía de Castro. Las 2 fundadas en los años 70 del siglo XX, pero fueron donadas, ambas fueron donadas por parte de los familiares muchísimo antes. Como ejemplo, para desarrollar un poco más, hablaremos del caso de Emilia Pardo Bazán, la cual su morada fue donada a la Real Academia Gallega en el año 56 del siglo XX. En esta fecha fue adquirida, pero no se abrirá al público hasta mucho más tarde, como hemos dicho. La casa fue donada curiosamente por 2 mujeres, que fueron las herederas finales: Manuela Esteban Collantes y Sandoval y María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, la nuera e hija de la escritora. Además, abre como biblioteca y archivo para los investigadores y es un centro de referencia de las figuras de la escritura en la actualidad. Emilia Pardo Bazán nace en el año 51 del siglo XIX en una vivienda que hoy no se conserva, y morirá en la casa que hoy día es convertida en museo. Es interesante, si leemos el testamento, ¿no?, las condiciones de la herencia que se daban, ¿no? Entre ellas estaba, por ejemplo, su deseo de dar cuerpo de realidad a algo que contribuya a más honrar la memoria de las eximia escritora doña Emilia Pardo Bazán, leo entre comillas, perpetuando el recuerdo de su vida y de su ingente obra literaria, y teniendo presente la noble adhesión y entrañable afecto que ella sentía por la Real Academia Gallega. Por lo cual se concreta tal deseo en la creación de un museo llamado Museo Emilia Pardo Bazán, y la cesión de la casa de escrita a la dicha Real Academia, a cambio de, y esto es importante, asistir y proveer al cuidado y conservación del museo. Son varios ítems muy interesantes para la época, ¿no?, en lo que se habla del tema de la conservación de ese patrimonio, ¿no? Este carácter que antes comentábamos, que hace referencia a la casa museo como lugar de memoria y monumento, los familiares de Emilia Pardo Bazán lo llevan a cabo haciendo hincapié en las cláusulas de la cesión, diciendo entre comillas: en cuanto al museo Emilia Pardo Bazán, que las señoras comparecientes crean, han de responder siempre a su anhelo inicial de enaltecer y perpetuar la memoria de la eximia polígrafa y escritora gallega, que le dará su nombre mediante la colección y conservación en él de cuantos objetos o en seres le hubiesen pertenecido o hubiesen sido de ella, como auténticos recordatorios tanto de sus aficiones artísticas y de su constante espíritu de investigación. Vemos trabajo como de las elevadas actitudes de su poderoso y preclaro ingenio, y de cuantas obras literarias ella ha producido, y de cuantas obras de variados y múltiples autores se han escrito o escriban que estén en relación a su vida en ingente labor literaria de carácter crítico o biográfico, o de cualquier género literario que fuese. Era una obviedad que los académicos que crearon o que pertenecían al grupo de la Academia Gallega eran todos hombres, y no será hasta el 22 de marzo del año 79 del siglo pasado
en plena transición española hacia un Estado parlamentario, cuando el museo abre sus puertas al público, inaugurándolo en los Reyes de España. Esta casa museo es un paso por su vida y todo lo que le rodea, como la familia presente en la vasta colección de retratos de los mismos. Su colección existente es, como en muchos casos, creada en el tiempo por la familia a lo largo de su vida. Y el catálogo existente hoy día merece quizás una revisión, ya que es un catálogo de obras sin saber exprimir lo importante, ¿no? y hablar un poco más de los espacios que están relacionados con la escritora y de la memoria, ¿no? de la misma. Por otro lado, la casa tiene una personalidad que se musealiza es debido a la voluntad de eorización de un personaje, ¿no? En su ámbito cotidiano. Y hay muchas mujeres, o sea, y no solo artistas, a las que heroizar, rendirle culto y convertirlas en un vínculo con su comunidad. Es un hecho que el papel de la mujer en las bellas artes ha sido secundario hasta hace relativamente poco. Aquí entramos en una problemática, ya que actualmente apenas se conservan espacios íntegros, reales, que nos salen de la vida de algunas de las artistas plásticas españolas. Por ello que en cuanto a la Casa Museo de Mujer Artista, podemos observar la gran descompensación presente aún, como decíamos. En estos casos, si se produciese, si se procediese a crear una casa museo partiendo de cero, ¿no? O de un espacio que ha sido intervenido en los años, hablamos de recrear, entendido, según el estudioso Vaquero Argüelles, como una evocación, utilizando para ello, en la mayor parte de las veces, materiales de la época. Por ello a veces se habla de la imposibilidad de crear una casa museo de mujer artista, porque no se conserve el elemento original, cuando encontramos en España varios ejemplos de casas museo que se han recreado íntegramente, como es el caso de la Casa Museo de Cervantes o la Casa Museo del Greco en Toledo, la cual es un espacio que al 100% creado de cero, sin ningún referente, solo el histórico de la época. En otras ocasiones se habla de que en el panorama español no han existido artistas, mujeres, famosas o de renombre, pero hay que decir que estas han sido silenciadas con el tiempo, como es el caso de estudio que traemos en este congreso, que es la pintora Luisa Vidal, uno de los más interesantes referentes que en su momento podría haber disfrutado de una casa museo. Será una pintora que comienza de forma muy precoz a pintar, un artista que quiso ser profesional, pero la historia del arte, que principalmente ha estado escrita por hombres en la anterioridad, así como el contexto en el que vivía, arrinconaba a las mujeres artistas con muchas limitaciones. Su papel, aunque ha sido muy poco valorado por la historia del arte, fue muy decisivo en la construcción del arte moderno, en cuanto a la igualdad de género se refiere. Luisa Vidal fue una mujer culta que nace en Barcelona en el año 1876 y que provenía de una saga de artistas, los Vidal, famosos por su creación de espectaculares piezas de ebanistería. Ella era políglota y se relacionaba con un ambiente culto de personas como la escritora Caterina Albert, la cual tuvo que cambiarse de nombre en las publicaciones como Víctor Català para poder publicar sin restricciones, entre otros personajes importantes. En su forma de pintar, siempre según los críticos del arte barceloneses y los maestros en París, dicen que su dibujo se caracterizaba por tener una manera pictórica muy dura o tosca, haciendo poca referencia a la feminidad que, según ellos, debía representar el dibujo de una mujer. Su obra se va a caracterizar por evitar esos estereotipos de género de la época, ¿no? Que hacían pintar a las mujeres flores, ¿no? El género por consonancia de la mujer en la época, ¿no? Aún no se conoce toda su obra que va a realizar hoy día, ¿no? Esta artista además querrá ocupar un lugar público de la sociedad del momento a través de la pintura, exponiendo en las mejores galerías del momento. De ella, por ejemplo, conocemos el lugar exacto donde realizó el ejercicio de artista, ¿no? En el que además daba clases de pintura a las mujeres de la época y se conservan algunas imágenes, como por ejemplo la que presentamos a continuación. Bien, para finalizar este congreso, decir varias cosas.
En primer lugar, que es un estudio que está todavía en proceso. ¿Mm? Y para finalizar la ponencia, remarcar que entre las conclusiones de lo que hemos querido transmitir, en primer lugar, es la todavía invisibilización de la mujer artista en el papel de la historia del arte español y así como poner en valor la vida y obra de muchas mujeres que aún están silenciadas y que necesitan un espacio no solo para interpretar su vida, sino también su memoria. Y aquí es donde reside el interés y la importancia del papel de la Casa Museo. Muchas gracias por vuestra atención.